proceso penal para efecto de una, digamos, de una manera didáctica de aprender esta parte de lo que es el proceso penal acusatorio, pues va a estar dividido en lo que son cinco etapas. La primera, que es la etapa de investigación, la etapa intermedia, la etapa de juicio oral, nuestra etapa de ejecución y vamos a tener incluso una última etapa en donde vamos a hablar de recursos que se pueden hacer una vez que ya se tenga dictada una sentencia. Recordemos que aunque se tenga ya dictada una sentencia, no quiere decir que sea nuestra última opción, sino que todavía tenemos o podemos implementar estos recursos que bueno, también son una opción muy amplia para nosotros al momento de estar hablando en cuanto a proceso penal acusatorio. ¿Ok? Rodrigo, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a empezar con lo que es la reforma penal constitucional. ¿Por qué empezamos con la reforma penal constitucional? Porque de aquí deviene todo lo que es nuestro proceso, ¿sí? Del cual vamos a estar hablando dentro de este curso, como ya lo mencionábamos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, dentro de México ya existían ciertas anomalías y desagrado por parte de la población en cuanto a lo que era el sistema de justicia penal, ya que pues la gente en su mayoría no confiaba en las instituciones de impartición de justicia. Por lo tanto, el 18 de junio del 2008 se hace directamente la publicación en el Diario Oficial de la Federación ya ese decreto de reforma a nuestra constitución política, en el cual, pues, en sí se centra en el artículo 20 constitucional toda esta reforma penal para cambiar nuestro sistema, ¿sí? Entonces, es aquí donde empieza todo. Entonces, que no se nos olvide esta fecha. 18 de junio del 2008 se hace la publicación dentro del Diario Oficial de la Federación, ya nuestra nueva reforma al sistema penal, en donde todo se centra de alguna manera. No quiere decir que sea el único artículo que se haya reformado, sino que ahí está, digamos, lo sustancial dentro de toda esta reforma en el artículo 20 constitucional, en donde ya se señala como tal ese cambio que habrá, donde eso nos indica que el proceso penal será acusatorio y oral, totalmente distinto a lo que teníamos anteriormente dentro de lo que era nuestro sistema de justicia penal. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces, como ya lo decíamos, nuestra reforma penal constitucional se lleva el 18 de junio de 2008, se publica dentro del Diario Oficial de la Federación, pero tomemos en cuenta, estamos haciendo un cambio de paradigma dentro de todo lo que es el territorio mexicano en cuanto a cómo se venía dando la impartición de justicia dentro de nuestro país. Derivado de esta situación, entonces se decidió que a cada uno de los estados se les daría 8 años para hacer esa transición del sistema que teníamos anteriormente a este nuevo sistema del cual hablamos que es acusatorio y oral. Entonces, no es hasta el año 2016 cuando entra en vigor en todo nuestro país ya este nuevo sistema penal del cual estamos hablando. ¿Sí? Entonces, en esos 8 años, pues cada uno de los estados tuvieron que trabajar con todos esos servidores públicos que ellos ya tenían dentro del sistema de impartición de justicia para que se actualizaran y obtuvieran el conocimiento necesario que se requería para poder ahora dar ese servicio a la comunidad, a la población mexicana, a través de este nuevo sistema acusatorio y oral. Digo que fue un cambio de paradigma porque teníamos un rezago, si lo quieren por llamarle así, un rezago en cuanto a esta impartición de justicia que era máxime. Entonces, lo que se necesitaba ahora era irlo actualizando y ver cuáles eran en sí esas áreas de oportunidad que se tenían. Si somos realmente, vamos a decirlo, realistas ante esta situación, pues para México lo que hizo
es que nuestro sistema actual es un poquito de otros países. ¿Cómo es esto? Pues sí, tomó situaciones que funcionaron en Argentina, tomó situaciones que funcionaron en Chile, que funcionaron en Estados Unidos, para de esa manera hacer un conglomerado de lo que es nuestro actual sistema de impartición de justicia. ¿Sí? No quiere decir que en la actualidad sea el mejor o que ya nos haya solucionado todos los problemas que teníamos con el anterior sistema. Esto no es cierto, pero de alguna manera vino a beneficiar mucho, sobre todo en la situación de las víctimas. Cuando estamos hablando en este nuevo sistema, las víctimas ahora son escuchadas, ya que anteriormente una víctima, pues simplemente iba, denunciaba y ya no sabía qué pasaba con su situación, con la denuncia o con su situación jurídica que había iniciado. Actualmente sí que es algo muy rescatable de nuestro nuevo sistema de justicia, pero tomemos en cuenta eso. Como ya lo dijimos, 18 de junio del 2008 se hace la reforma constitucional como tal, se centra en específico en el artículo 20 constitucional, que es donde directamente dice esa parte en que nuestro sistema va a ser acusatorio y oral, y después se dan 8 años para que todo el territorio mexicano pueda de alguna manera capacitar a sus servidores públicos para que tengan el conocimiento de la nueva impartición de justicia en México a través de este sistema que ya dijimos es acusatorio y oral. Posterior, en 2016, ya con la gente capacitada, ahora sí, ya entra en vigor como tal y se empiezan a llevar en todo nuestro territorio mexicano lo que son estas audiencias orales, que ahora pues ya las vemos más comunes y que son más conocidas, pero que en aquel no muy lejano 2016 era algo nuevo para todos los que estábamos ahí. Cabe mencionar que el estado de Nuevo León y el Estado de México fueron los pioneros a nivel nacional en implementar estas nuevas audiencias ya de manera oral, y a través de esos estados se fueron apoyando los demás para ver cómo lo hacían estos dos estados, y se fue haciendo la réplica dentro de nuestros 32 estados que conforman nuestra república. ¿Sí? En el Estado de México empezó en el 2013. Ya una vez estas audiencias de esta manera empezaron en el 2013, por eso digo que fueron de los pioneros. Todavía antes de lo que fue el 2016, en el 2013 el Estado de México empezó estas primeras prácticas, y por eso es que si ustedes van a lo que es Nuevo León, Durango, Chihuahua, Oaxaca, Estado de México, pues realmente los procedimientos administrativos, no tanto el procedimiento como nos los marca la codificación, sino los procedimientos administrativos, pues prácticamente son los mismos, porque pues todos nos fuimos ayudando entre sí para ir dándole forma a esto que era la nueva manera de impartir justicia en nuestro país. Pero bueno, ¿por qué estas razones de la citada reforma? Pues aquí vamos a dar algunos puntos. El primero de ellos, pues, es la percepción de la sociedad mexicana en torno al sistema de justicia en México. Sí, como ya lo comentábamos anteriormente, pues era un sistema muy lento, había mucha impunidad, había mucha corrupción. O sea, si ahorita ustedes consideran que la hay, en nuestro sistema anterior todavía era mayor esa situación que teníamos. Por lo tanto, la sociedad mexicana, pues de alguna manera reclamaba a las autoridades este cambio en cuanto a la impartición de justicia dentro de nuestro país. Un segundo punto importante también es la urgencia de modernización del sistema penal mexicano, pues con el fin de cumplir con los principios del debido proceso. Recordemos que pues ya del año 2010 a nuestra actualidad, lo que es el debido proceso, lo que es sobre todo el tema de derechos humanos, tuvo como un boom muy fuerte, ya que antes pues prácticamente no era tomados en cuenta. Sabíamos que existían los derechos humanos, pero no había una correlación con la impartición de justicia. Entonces era urgente que modernizáramos nuestro sistema, y también esto viene aparejado a esta reforma de la cual hablamos del 2008. Busca la modernización de nuestro sistema de impartición de justicia para darle también esa facilidad
y esa visión de derechos humanos y del debido proceso a las personas involucradas. Y una tercera, pues es la expectativa de que el sistema de justicia sea más eficaz en la resolución de los conflictos sociales derivados del delito, ya que anteriormente pues era muy engorroso este procedimiento, la gente no tenía el acceso que tiene ahorita a poder ir y llevar a cabo la denuncia de un delito del cual haya sido víctima. Aparte de que también se están tomando en cuenta lo que son la solución alterna de conflictos, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues por eso decíamos, el nuevo sistema es un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque viene a modificar nuestra creencia o la creencia de la mayoría de las personas dentro de la sociedad mexicana, en donde se piensa que la comisión de un delito con lo que tiene que terminar es con un encarcelamiento. Y no, tomemos en cuenta que los medios alternos de solución de conflictos pues nos vienen a cambiar esto. La comisión de un delito no siempre va a terminar en un encarcelamiento, en llevar a alguien a prisión, sino que ahora hay delitos que se consideran no graves, los cuales son susceptibles de un mecanismo alternativo y que buscan lo que se llama en materia penal acuerdo reparatorio. Un acuerdo en el cual tanto la víctima como el ofensor, al estar en presencia de un delito catalogado como no grave, se podrá ir por esta vía alterna, ya sea una mediación o una conciliación, dentro de la cual se busca que el ofensor repare el daño de la víctima y este acuerdo reparatorio concluya esta carpeta de investigación, esa denuncia que fue e interpuso esta víctima. Entonces, por eso engloba toda esta situación, la percepción de la sociedad, la modernización y ese cambio de paradigma en cuanto a esa expectativa, ¿sí? A lo mejor, no sé, vamos a poner aquí un ejemplo. En un delito catalogado no grave, un daño en bienes. ¿De qué me sirve que la persona que rompió mi ventana? Vamos a poner algo muy generalizado. Rompieron mi ventana, daño en bienes, entonces, ¿de qué me sirve llevar un proceso y que un juez determine qué es lo que va a pasar con esta persona cuando yo en sede ministerial puedo llevar a cabo un acuerdo reparatorio con esa persona? Yo lo que busco es directamente la reparación de mi daño, es decir, la reparación de mi ventana. La persona ofensora está de acuerdo en esa reparación y ahí terminaría todo. Entonces, de eso es de lo que estamos hablando en este tercer punto, en donde tener esa expectativa. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor, Rodrigo. ¿Qué más buscamos con este nuevo sistema de justicia penal? Pues un diseño capaz y con las herramientas necesarias. Aquí vamos a verlo más adelante dentro de esta sesión o en la del día de mañana, que ya tenemos sujetos procesales bien definidos, es decir, quiénes van a ser las personas que deben de intervenir dentro de cada una de las etapas del proceso penal. ¿Sí? Entonces, de esta manera ya tenemos un diseño y unas herramientas necesarias para poder llevarlo y poder identificar en qué etapa vamos, qué es lo que sigue, cómo vamos avanzando, etcétera. Asimismo, existe ya dentro de este nuevo sistema penal una exigencia probatoria demasiado alta para el Ministerio Público. Recordemos que con el sistema anterior prácticamente lo que decía el Ministerio Público era una verdad absoluta y no se le pedía que mostrara pruebas que fueran contundentes al momento de estar haciendo un señalamiento hacia una persona. Con el nuevo sistema de justicia penal ya existe esa exigencia probatoria para el Ministerio Público. Si se hace un señalamiento, es entonces porque él tiene las pruebas suficientes para demostrar que esa persona cometió el delito del cual nos está hablando el Ministerio Público. Eso también es algo que está existiendo en nuestro nuevo sistema de justicia penal y que anteriormente no teníamos. Entonces, ahí ya vamos viendo estas diferencias. Y la adopción de un nuevo estándar, tanto para la vinculación como para la imposición de medidas cautelares, así como para la prisión preventiva. ¿Sí? Y este estándar, como lo vemos hasta el día de hoy, sigue teniendo ciertos cambios. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ir viendo cómo entonces ahora sí el juez, en este caso el juez de control, que es quien lleva esta primera etapa de investigación,
pues nos va dando ciertas pautas a qué delitos van digamos, a permitir una prisión preventiva y cuáles no es necesario que lleguen a una prisión preventiva, pero sí importante y no dejar pasar una medida cautelar que sea contundente al delito que vamos, del cual vamos a estar hablando o vamos a ir llevando, ¿sí? Entonces aquí vamos viendo la necesidad que realmente ya existía en nuestro país y la cual esa exigencia de la población era fidedigna ante la situación que estábamos viviendo en cuanto a temas de impartición de justicia. Siguiente diapositiva, por favor, Rodrigo. Entonces, como ya lo decíamos, pues en conjunto de todas estas razones giran en tanto al respeto de las garantías como la eficacia de la procuración y administración de justicia en nuestro país. Sí, como ya lo hablábamos, es importante no solamente estar viendo la situación de lo que es la impartición de justicia, sino también las garantías, estos derechos humanos de los cuales estamos hablando que se tienen que respetar en todo momento y que lo vamos a ir viendo a lo largo de estas sesiones, ¿sí? ¿Cómo no podemos perder de vista ese enfoque? También tenemos dentro de su pantalla, pues aquellos artículos constitucionales modificados. Si bien es cierto, la mayoría de esta reforma constitucional recae sobre el artículo 20, el cual ya decíamos, donde dice a la letra que el nuevo sistema de justicia será acusatorio y oral, pues no es el único artículo que fue reformado. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123 son el total de estos artículos que se reformaron con nuestra reforma penal constitucional del 18 de junio del 2008 y que en conjunto engloban el desarrollo de nuestro nuevo sistema de justicia penal y la nueva impartición de justicia dentro de nuestro país. Siguiente, por favor. Ok, entonces vámonos ahora de lleno a enfocarnos a lo que es el proceso penal acusatorio. Ahorita ya estuvimos viendo en base a la reforma constitucional, vimos algunas situaciones del por qué se llevó a cabo esta reforma constitucional y pues ahora vamos a lo que es el proceso. Entonces, de entrada debemos de ver al delito como un conflicto de intereses. En efecto, al hablar de un delito, pues debemos de pensar que detrás de ello hay una víctima y un responsable, y ambos persiguen intereses que esperan ser amparados por la justicia penal, ¿sí? Entonces ahí tenemos que ver que esto es un conflicto de intereses, y eso es lo que le tenemos que hacer ver muchas veces a las personas, ya que lamentablemente los medios de comunicación a veces han llegado a tergiversar esta parte de lo que son los conflictos en materia penal. Entonces hay que hacerles ver que al final del día es un conflicto de intereses y esto se puede arreglar, ¿sí? Porque muchas veces la gente quiere llegar a las últimas consecuencias, le explica a uno lo que son los mecanismos alternativos, las vías alternas que tenemos actualmente con el nuevo sistema de justicia penal para salir pronto de las carpetas de investigación y de los trámites que a veces llegan a ser un poco largos y desgastantes, pero pues entonces esto implica también un trabajo del abogado en hacer conocedor a la población de que estos conflictos de intereses se pueden llegar a solucionar. Y por lo tanto, en este sentido, pues este proceso penal es el medio por el cual se van a ventilar el conflicto generado por el delito y busca hallar una solución en función a los intereses postulados, argumentados y probados. Súper importante esta situación. Deben de ser intereses postulados, argumentados y probados. No nada más estamos hablando de una señalización que sea muy ambigua. El nuevo sistema penal ya nos pide que deben ser argumentados y probados. ¿Ok? Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver las características del proceso penal. Este nuevo proceso penal que tenemos, que se da a través de esta reforma del 2008, pues es jurisdiccional, ¿sí? Lo primero, cumple con funciones comunicacionales, ya que cada uno de los sujetos procesales cumple funciones predeterminadas dentro de la causa penal para el logro de sus fines. Más adelante vamos a ver
cómo ya tenemos sujetos procesales perfectamente bien definidos que entran en cada una de las audiencias y cuál es la función que tienen dentro del proceso penal. Por eso una de las características dentro de ese proceso es que cumple funciones comunicacionales. Ejemplo de esto, por adelantarnos un poco, vamos a ver que tenemos tres tipos de jueces: juez de control, juez de juicio oral y juez de ejecución. Ya estamos hablando que ellos son sujetos procesales perfectamente bien determinados dentro del proceso y que cada uno tiene una función en específico dentro de todo lo que estamos hablando. Este proceso penal nuevo, pues también es garantista, ya que la pretensión de sanciones limita dentro de las normas propias del proceso penal. Entonces, siempre vamos a estar hablando de lo que es esta parte, dar la garantía o dar estas garantías que cada uno de nosotros tenemos como individuos, dejándolas claras. Siguiente diapositiva, por favor. Tiene una organización judicial clara y tienen determinados a sus sujetos procesales. Como ya hablábamos, estos sujetos procesales también forman, como ya lo decíamos en la diapositiva anterior, tienen una objetividad comunicacional y que en conjunto con una organización judicial clara que hacen que esto sea no vamos a decir rápido de un día para otro, pero sí recuerden, comparándolo con el sistema penal anterior, sí es mucho más rápido y se presta de alguna manera a que las víctimas sean dueñas de su proceso. Ahorita vamos a hablar eso de cómo es que este sistema hace que las víctimas sean dueñas de su proceso. También se dice que es un proceso formal y solemne. ¿Por qué? Es formal y solemne por la manera en cómo se lleva a cabo, frente a quién se lleva a cabo, de la manera en que se lleva a cabo y sobre todo es un proceso personalísimo, puesto que no cabe la posibilidad de representación del inculpado para responder sobre sus actos, ¿sí? Entonces, no puede ir alguna otra persona en representación del inculpado, tiene que ir directamente él y de eso se refiere cuando hablamos que es un proceso personalísimo. Entonces, hablamos jurisdiccional, garantista, con fines comunicacionales, de organización judicial clara, formal, solemne y personalísimo. Podríamos resumir que esas son las características de nuestro nuevo sistema de justicia penal. Ahora, vamos a ver cuáles son los principios del proceso penal acusatorio. Súper importantes estos principios. Son 6 principios, los cuales están consagrados dentro del artículo 20 constitucional. Y ahí, como ya lo comentábamos hace un momento, ahí es donde se estipula que es un nuevo proceso, el cual será acusatorio y oral, y vamos a decirlo así, se complementa con estos 6 principios. ¿Cuáles son los principios que deberán de regir nuestro proceso penal? La oralidad, la publicidad, la contradicción, la concentración, la continuidad y la inmediación. Esos son los 6 principios que deberán estar presentes dentro de todo nuestro sistema, perdón, dentro de todo nuestro proceso penal y dentro de estas sesiones vamos a ver cómo algunos de estos principios se llegan a notar más en algunas etapas que en otras, pero siempre van a ser la base de nuestro proceso. El primero es la oralidad. Este principio de oralidad pues aparece como un principio de suma importancia en el juicio a efecto de conocer directamente en público y por versión inmediata de los órganos de prueba lo ocurrido con relación a lo que se juzga. De allí que se afirme que la oralidad del debate se realiza con gran rigidez. En este sentido, se afirma que el principio de oralidad expresa que solo podrá tomar como base de la sentencia el material procesal discutido oralmente. Entonces, la oralidad se refiere a esa verbalización de los hechos, en donde los sujetos procesales que intervengan en cada una de las etapas tendrán que dirigirse a través de esa verbalización y el juez ya sea juez de control, juez de juicio oral o juez de ejecución, deberá centrarse 100% en lo escuchado a través de las personas que fungieron un papel importante o un papel dentro de cada una de las audiencias. ¿Sí? Entonces, aquí de entrada tenemos esta oralidad como el principio rector de este nuevo sistema de justicia penal.
¿sí? Por eso es aquí donde los jueces se tendrán que centrar directamente en todo lo que se haya dicho dentro de la audiencia. ¿Cómo viene esto aparejado? Bueno, la oralidad se, digamos, se sustenta a través de los medios probatorios que se presenten, ¿sí? Pero es el principal em, principio, vamos a, valga la redundancia, que vamos a tener dentro del sustento de nuestro sistema. La oralidad pues va vinculada con nuestro siguiente principio, que es la inmediación, pues a través de lo que expone directamente el declamante, la autoridad judicial va conociendo mejor a la persona que examina y puede apreciar mediante su firmeza o temblor de la voz u otros factores externos la fuerza o debilidad de lo que se está manifestando. Aquí algo importante. Ustedes se van a ir dando cuenta cómo cada uno de estos 6 principios va correlacionado uno con otro y por eso es que son la base de nuestro sistema penal. Esta oralidad de la cual ya hablábamos, que es verbalizar cada una de las situaciones vividas, entonces ya después la vamos a regresar con lo que es la inmediación. ¿Sí? ¿Esta inmediación a qué se refiere? Bueno, pues esta inmediación vamos a verla también muy tangiblemente en lo que es el juez. ¿Por qué o a qué se refiere esta situación? Ok, vamos a ir viendo la explicación que nos da. Recordemos, cuando tengamos testimoniales o subamos quizás a declarar a nuestro imputado, él tendrá que ser firme en la declaración que esté dando frente al órgano jurisdiccional, en este caso frente al juez, para que esta versión que él está dando, que él está teniendo de los hechos, pueda manifestarla. Recordemos, si bien tenemos público y tenemos otros sujetos procesales dentro de la sala de audiencia, al final del día nosotros a quien debemos de convencer de que tenemos la razón es a nuestro juez, al órgano jurisdiccional frente al cual estemos, dependiendo de la audiencia a la cual estamos llevando. Entonces, esa oralidad va a ir de la mano con este principio de inmediación. ¿Sí? Y recordemos también, no solamente la oralidad, sino todo nuestro lenguaje corporal está indicando algo. Entonces, esto va de la mano, tal cual como tú des esa explicación o esa declaración de manera oral, se complementa con lo que estás hablando o expresando a través de tu lenguaje corporal y la inmediación es esa, el entendimiento que está teniendo el órgano jurisdiccional a través de tu oralidad de lo que estás dando a entender, de esa versión que le estás vendiendo al juez del por qué tú tienes la razón. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, por tales razones, el principio de oralidad se ha consagrado, como ya lo hablábamos en nuestro artículo 20 constitucional, en el primer párrafo, y conllevando a exigir que esta información que sustenta las decisiones del órgano jurisdiccional sea aquella manifestada por las partes y los órganos de prueba en forma verbal a fin de que el juzgador tenga una base objetiva de los datos, que es lo que ya hablábamos. Nosotros, a través de la oralidad, cualquier sujeto procesal que hable frente a este órgano jurisdiccional tendrá que hacerlo a través de esta manera oral, porque también implica que el público y quienes miran y oyen lo que ocurre en las audiencias puedan formular críticas de esos hechos, especialmente las que ya se refieren a las medidas y resoluciones dictadas por el juzgador, que esta también es una parte importante a decir dentro de esto. Si bien estamos convenciendo al órgano jurisdiccional de tener la razón dentro de lo que es la audiencia, pues no perdamos de vista que tenemos al público en general, tenemos a otros sujetos procesales y si me lo permiten de esta manera, lo que yo les recomendaría es precisamente eh, que se use un lenguaje que todos puedan entender, que sea apto para todos, que todos puedan entender, para de esta manera llevar mejor la audiencia y que todos dentro de la sala de audiencia tengan el entendimiento necesario. Siguiente diapositiva, por favor, Rodrigo. Ok.
Entonces, la oralidad es un principio rector que influye en todas las etapas del proceso penal, desde la investigación hasta las incidencias propias de la ejecución de sentencias. Lo dicho anteriormente, tiene este acierto dentro de lo que es nuestro artículo 44 del Código Nacional, el cual también hay que tomar en cuenta, ya que regula la lectura de documentos o registros, limitándolo a lo oral y en medida que no reemplace la argumentación. ¿Por qué? Porque hay personas que, si bien y no está mal, llevan ciertas hojitas como apoyo visual o apoyo a su argumentación a realizar dentro de la audiencia. No hay que perder de vista este principio de la oralidad. Sí lo puedes llevar, pero no perder esa situación en cuanto a leer toda la hoja. Sí, sí lo puedes llevar, sí puedes tener apoyo porque ahí hay cierto desconocimiento en cuanto a esta situación. Sí se puede tener un apoyo visual en cuanto a la lectura, quizás un nombre, una dirección, algún monto del cual se pueda llegar a hablar dentro de la audiencia. Claro que lo puedes llevar, pero no perdamos de vista la oralidad. En su mayoría es el estar teniendo esta argumentación directa hacia con el órgano jurisdiccional, pero no está de más llevar el apoyo visual, pero como ya lo dije, como apoyo, no estarlo leyendo todo, porque sí ha habido ciertas situaciones dentro de varias audiencias que hemos tenido en las cuales, pues, a veces ha tocado un poquito más en lo que son abogados defensores, pues están prácticamente leyendo una hoja y reciben pues un pequeño regaño por parte del juez. Entonces sí se puede llevar, pero no estamos hablando de estarlo leyendo todo tal cual, sino simplemente utilizarlo de apoyo, quizás en algo que no queramos errar. Siguiente diapositiva, por favor. Nuestro siguiente principio es la publicidad. Esta recordemos que nace como una necesidad de control o bien una fiscalización ciudadana de la labor de los jueces y tribunales ante la posibilidad de injerencia política en ellos y que con el paso del tiempo va a comprender a cualquier clase de influencia y sobre todo va a significar el conocimiento del pueblo sobre la forma en que sus jueces administran la justicia. La publicidad del proceso penal concierne al control de la justicia penal por la conectividad y los asuntos penales pues son de tal importancia que no pueden ser tratados en secreto. Entonces, este principio que es la publicidad se refiere a eso, a este acceso que nos están dando como público en general a esas audiencias. ¿Sí? Anteriormente no se tenía, con el nuevo sistema de justicia pues ya se tiene esta publicidad. Cualquiera de nosotros podrá entrar a las audiencias, ya sea a cualquiera de las audiencias que sean, que queramos entrar o que sean quizás de nuestro interés y podremos estar llevando el proceso como público y estar escuchando lo que se narra dentro de las mismas. Aunque cabe mencionar que sí hay ciertas excepciones a la regla. Sí llega a haber ciertas audiencias en las cuales no vamos a poder entrar, pero es bajo ciertas circunstancias específicas y justificadas por el órgano jurisdiccional. Siguiente, por favor. El principio de contradicción, pues vamos a ver que constituye un derecho fundamental previsto en la Constitución y en las leyes inferiores, ya que reconoce la prohibición de la indefensión y se resalta el ejercicio amplio del derecho de defensa, ¿sí? Ante toda acusación, todos nosotros nos podemos defender. A eso se refiere este principio de contradicción, ese derecho que va a tener cada una de las partes de argumentar su realidad y exponerla ante un juez y que ese órgano jurisdiccional sea el que decida cómo es que se va a resolver este conflicto de intereses. Este principio pues se reconoce a todas las partes, no solamente al acusador, sino también al acusado, y el contenido fundamental de este principio pues va a radicar en la necesidad de que el procesado deba de ser oído. ¿Sí? Recordemos que también, así como se hace la acusación, esa persona procesada debe de ser escuchada por el juez. Sí, es un derecho que éste tiene y que también se ha convertido en uno de los principios fundamentales dentro de nuestro proceso penal. Tenemos también lo que es la concentración.
Este principio, lo que es en el ámbito del proceso penal, encuentra su mayor potencia en la etapa de juzgamiento o de juicio oral. Recordemos que les decía que estos principios, pues a lo largo del proceso hay unos que son más tangibles en unas etapas que en otras. Este principio de concentración, pues vamos a poderlo ver más o va a ser más tangible dentro de lo que es el juicio oral. Y en efecto, pues la concentración de los actos en el juicio oral impone la necesidad de que lo que se haga sea en presencia de los que en él intervienen en forma sucesiva y sin perder la debida continuidad. Ello permite que las conclusiones, las tesis y las solicitudes que se presenten no pierdan el hilo conceptual entre el momento en que se acoplan y en el que se discuten, además de que sean continuos al instante en la toma de decisiones. O sea, todo se concentra en un solo proceso. Digamos, este proceso que tiene varias etapas, lo vamos a ver más tangible dentro de una de nuestras etapas, que es el juicio oral. ¿Por qué? Porque ahí ya vamos a ir viendo toda esta situación. ¿A qué se refiere con esto? Pues lo podemos ver más visual, más tangible, si lo quieren ver así, más concentrado en lo que es el juicio oral. Vamos a ir viendo cómo van desarrollándose cada uno de los medios de prueba y que esos medios de prueba van a dar como resultado una resolución por parte del juzgador. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que este principio de concentración, por lo regular, lo vamos a ver más tangible dentro de lo que es el juicio oral, pero también es un principio que sujeta lo que es nuestro proceso penal. Siguiente, por favor. La continuidad. Este principio surgió pues en oposición al fragmentarismo discontinuo de los procedimientos escritos que teníamos con el anterior sistema. Entonces, pues en efecto, por la misma necesidad de los requisitos de la percepción, pues no puede haber espacios temporales considerables entre los diversos actos producidos durante la audiencia. Por lo tanto, la prueba debe estar viva en los sentidos de los jueces, que la deben de tener palpitando en sus memorias al tiempo del dictado de la sentencia. De allí que la instrumentación de la audiencia no apunte a hibernar la prueba como ocurre en el juicio escrito. Entonces aquí queremos que el juez lo tenga fresco, que lo tenga en su memoria para que no se lo olvide. Te acabo de demostrar algo, entonces por eso pido esta continuidad, para que antes de que se te olvide, tú ya me arrojes un resultado de lo que yo te estoy exponiendo. ¿Sí? Y este resultado que vamos a tener por parte del órgano jurisdiccional se va a ver a través de lo que es nuestra sentencia. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, un proceso pues va a estar presidido por el principio de la inmediación cuando el juez o tribunal ya estaba obligado a formar su íntima convicción y razonable y a fundamentar su sentencia. ¿Sí? También recordemos eso, por eso la continuidad en base a lo que te expuse es lo que tú me estás resolviendo dentro de tu sentencia. ¿Sí? Entonces, por eso debe de existir esta convicción razonable y fundamentada a través de esta sentencia como resultado de todo ese desfile probatorio que tuvimos dentro de lo que fue nuestra audiencia de juicio oral. Entonces, ahí tiene una directa intervención en lo que es el juicio oral y por eso es que tenemos precisamente estos principios que rigen al mismo. Siguiente, por favor. Ok, bueno, entonces ya teniendo nuestra, mm, lo que fue la reforma penal constitucional, los artículos que se reformaron, ya tuvimos también algunas situaciones del por qué ya era necesario la modernización de nuestro sistema penal, ya vimos cuáles son los principios que rigen ahora nuestro sistema penal, pues vamos a ver la estructura del proceso penal acusatorio. Esta estructura de proceso penal acusatorio, pues la vamos a tener de la siguiente manera: la etapa de investigación, la etapa intermedia, la etapa de juzgamiento, la etapa de impugnación y la etapa de ejecución. ¿Sí? Entonces vamos para fines didácticos a tenerlo a través de estas 5 etapas.
esta etapa que es la de investigación, pues ahorita estamos haciendo un preámbulo para poder llegar al 100% en ella. En la sesión de mañana, pues ya estaremos hablando en un 100% de la etapa de investigación y vamos a estar viendo el momento a momento dentro de nuestra audiencia inicial. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor, Rodrigo. No debemos de perder de vista que el nuevo sistema de justicia penal surgió de la demanda ciudadana de una nueva forma de hacer justicia. La nueva justicia penal parte de la reforma constitucional de la cual ya hablábamos, en donde se incorpora el sistema acusatorio, el cual otorga mayores derechos a imputados, pero también para las víctimas del delito, ya que beneficia a todos los involucrados en el sistema de justicia penal y contribuye a la confianza de las instituciones. Por eso les decía, este sistema también lo que busca es que las víctimas se adueñen de sus procesos, a escucharlas, atenderlas y de alguna manera, por parte de las personas que impartimos justicia, pues que se sientan atendidas, ¿sí? Que ellas sean las que decidan dentro de su proceso. Como les comentaba hace un momento, tenemos los mecanismos alternativos, podemos seguir el proceso penal hasta conforme lo marcan las etapas, hasta un juicio oral, pero la víctima en sí es la que va a decidir. En el tema, por ejemplo, de delitos no graves, la víctima es quien decide. ¿Quieres optar por un mecanismo alternativo? Es decir, te quieres someter a una mediación o a una conciliación para dar por concluido la carpeta de investigación, o bien quieres continuar el proceso a través de lo que son todas las audiencias. Y ya le explicamos, mire, el proceso penal conlleva esto, esto y esto, estas son las ventajas y desventajas de llevar el proceso penal, tenemos lo que son los mecanismos alternativos, tenemos una ley nacional que se trata de mecanismos alternativos, lo que se busca es un acuerdo reparatorio y al final del día nuestra víctima es quien decide si se va por el proceso penal completo, si decide irse a través de un acuerdo reparatorio, pero lo que buscamos con este nuevo sistema de justicia, pues también es eso, que de alguna manera las personas que han sido víctimas de un delito se sientan atendidas y sientan que se les está haciendo justicia realmente, te estamos atendiendo y que se está buscando la impartición de justicia, que se sientan resarcidas en su daño quizás a través de un acuerdo reparatorio, pero si para ellos el estar tranquilos posterior a la comisión del delito es, ¿sabes qué? Aunque sea un delito no grave, yo quiero seguir hasta un juicio oral, también es válido si de esa manera ellos van a sentirse atendidos, que se les brindó la atención y van a sentirse más tranquilos, claro que lo vamos a hacer. Siguiente diapositiva, por favor, Rodrigo. Ok. La siguiente diapositiva pues nos habla sobre los sujetos procesales, de los cuales ya hemos venido hablando desde hace un ratito y aquí ya los vamos a aterrizar un poquito más. Los sujetos procesales son aquellas personas que intervienen durante todo el proceso penal, ¿sí? Estos sujetos procesales, pues nuestro principal va a ser la víctima, que es la persona sobre la cual ha recaído el delito, el imputado, que es la persona que realizó el delito o la persona que probablemente es responsable del delito, lo que es la policía, que ya recordemos que con la reforma del sistema de justicia penal, pues la policía mexicana se orienta hacia un modelo en el cual pues ya se fomenta su profesionalismo en las técnicas de actualización, investigación y resguardo de pruebas y en general de todas las acciones que tiene que desarrollar como la institución encargada de proteger a la ciudadanía, así como los bienes de las personas. ¿Sí? Entonces también esta reforma penal constitucional trajo consigo una mayor profesionalización de las policías en donde ya van enfocadas y forman parte importante dentro de lo que es esta investigación de delitos en conjunto con la investigación ministerial. Siguiente diapositiva, por favor. Los peritos también pues forman parte de estos sujetos procesales. No perdamos de vista pues que ellos son expertos autorizados para investigar con métodos científicos y tecnológicos, ya que buscan obtener información certera sobre lo que realmente ocurrió
durante el delito. Entonces, ellos también van a ser sujetos procesales que nos acompañan dentro de la investigación e incluso que nos podrán ayudar y que son muy útiles siempre dentro de lo que es la etapa de juicio oral para exponer ciertos medios probatorios importantes. Los defensores, recordemos que pues también los defensores públicos llegan a formar parte de lo que son los sujetos procesales. Asimismo, pues no necesariamente los defensores públicos, sino también el amplio mercado que actualmente ya tenemos en cuanto a defensores privados y que hay buenísimos compañeros que realmente mis respetos y que sea ya no solamente como en un principio, que eran los servidores públicos los que de alguna manera tenían el conocimiento sobre el nuevo sistema de justicia penal, sino que actualmente ya se ha aperturado para todos y ya se considera que ahora sí hay, digamos, instancias o defensores a la par de lo que es la fiscalía para la impartición de justicia en nuestro país. Los ministerios públicos, pues obviamente también forman parte de lo que son nuestros sujetos procesales. ¿Quién más? Los facilitadores, este es importante mencionarlo, los facilitadores pues son una nueva figura dentro de lo que es el nuevo sistema de justicia penal. No perdamos de vista que estos facilitadores de los cuales estamos hablando pues son profesionales cuya función es ayudar a la víctima y al imputado a encontrar soluciones alternas al juicio para llegar a acuerdos y resolver sus conflictos de manera pacífica. Acordémonos que tenemos los mecanismos alternativos de solución de conflictos y estos mecanismos son los que traen aparejados estos acuerdos reparatorios de los cuales les mencionaba, que son los que concluyen las carpetas de investigación. Entonces aparece esta nueva figura de facilitadores. No perdamos de vista que tenemos facilitadores tanto en área ministerial como en sede judicial. En área ministerial, pues si estamos desde un inicio que nosotros aperturamos la carpeta de investigación, visualizamos que estamos hablando de un delito catalogado como no grave, exhortamos a la víctima y le informamos sobre lo que son los mecanismos, sobre lo que es un acuerdo reparatorio y si estaría de acuerdo en llevar a cabo un mecanismo. Recordemos, ya sea una mediación o una conciliación. Si la víctima está de acuerdo, ahí mismo en la sede ministerial le ofrecemos el servicio para dar por concluida la carpeta de investigación sin llevarla ante un juez de control o bien cuando llegamos a una audiencia inicial, el mismo juez de control también exhorta primeramente a las partes al diálogo, si ya se platicó, si ya saben lo que es un acuerdo reparatorio, si quieren de alguna manera agotar el mecanismo y si no es el deseo de la víctima ni del imputado, entonces pasamos a lo siguiente. Pero sí, estos facilitadores que tenemos tanto en sede ministerial como en sede judicial también son sujetos procesales importantes que ya tienen cabida dentro de lo que es nuestro sistema de impartición de justicia. El asesor jurídico es otra parte muy importante y también muy reciente, por así llamarlo, dentro de lo que es nuestro proceso penal, ya que es el abogado que se encarga de asesorar a la víctima u ofendido. Puede ser un abogado particular, contratado o un abogado gratuito proporcionado por el Estado. Recordemos que tenemos ahora en cada una de las entidades federativas lo que es el Centro de Atención a Víctimas del Delito y este centro de atención a víctimas del delito, pues brinda un asesor jurídico o bien muchas veces lo que hacen las víctimas del delito es que aparte del Ministerio Público, quien es quien los representa directamente, ellos contratan a su abogado de confianza y coadyuvan tanto el Ministerio Público como su abogado de confianza y este abogado de confianza tendría este término de asesor jurídico. Entonces, ya sea que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas también les puede llegar a brindar uno. Entonces aquí tenemos esa variante en los asesores jurídicos. Son sujetos procesales, pueden ser del Centro de Atención a Víctimas del Delito, puede ser un abogado particular y es un sujeto procesal importante que ya tiene cabida dentro de este nuevo sistema. Siguiente, por favor. Y bueno, pues los jueces, una parte central y fundamental dentro de nuestro proceso. Estos pues tienen la responsabilidad de impartir justicia y deben de hacerlo de manera pronta, completa e imparcial y siempre garantizando el Estado de Derecho y contribuir a fortalecer la democracia.
que es lo que se busca que cada uno de estos jueces realicen dentro de nuestros procesos. Y vamos a tener pues diferentes tipos de jueces dependiendo del momento procesal en el cual nos encontremos. Siguiente, por favor. Entonces, este nuevo modelo del sistema de justicia penal acusatorio, pues tiene tres tipos de jueces, lo que es el juez de control, lo que es el tribunal de enjuiciamiento, que también es conocido como juez de juicio oral, y el juez de ejecución. Recordemos que la teoría o lo que nos dicen los libros en cuanto a materia de derecho penal, se nos estipula que es un tribunal de enjuiciamiento, el cual quiere decir que tendremos tres jueces dentro de lo que es nuestra audiencia de juicio oral. Lamentablemente, si lo llevamos a la práctica, pues es totalmente diferente, ya que por la carga de trabajo que se tiene dentro del Poder Judicial, pues solamente nos toca de un juez. Entonces, por eso es que coloquialmente ya no se le conoce mucho como tribunal de enjuiciamiento, sino que lo conocemos cotidianamente como lo que es el juez de juicio oral. Pero, y cuando hablamos de órgano jurisdiccional, nos referimos a los tres, o sea, estamos englobando a los tres, pero no perdamos de vista que tenemos tres tipos: juez de control, juez de juicio oral y juez de ejecución. Vamos con este que es el juez de control, que es el que interviene desde el principio de la investigación y hasta el inicio del juicio. O sea, este juez es el que lleva nuestras dos primeras audiencias, audiencia inicial y audiencia intermedia. Entre otras funciones, pues el juez de control es el encargado de ver lo relacionado con la legalidad de la detención. Dependiendo de las pruebas, determina si una persona debe de ir o no a juicio y decide las medidas cautelares para asegurar que no escape el imputado o se ponga en peligro la seguridad de las personas. ¿Sí? Posterior, una vez que ya acabamos o agotamos lo que es las audiencias que son directamente con nuestro juez de control, pues vamos a tener el tribunal de enjuiciamiento o, como ya lo decíamos, el juez de juicio oral. Bueno, ya decíamos, se integra por tres jueces, en la mayoría y en la práctica pues es uno, y tiene entre sus atribuciones citar a las partes a audiencia de juicio, presidir el debate y decretar los recesos, suspender las audiencias si es necesario y ordenar los aplazamientos que se requieran. Este tribunal debe presenciar directamente lo que los testigos y peritos tengan que manifestar para poder emitir una sentencia. Siguiente, por favor. Y tenemos también lo que es el juez de ejecución. El juez de ejecución, pues, es el encargado de supervisar que las sentencias se cumplan en los centros penitenciarios con apego a la ley y los derechos humanos. Antes, el Poder Judicial, pues, no tenía la responsabilidad de dar seguimiento a lo que ocurría una vez que se dictaba la sentencia. Ahora, con el nuevo sistema de justicia penal, tan es así que se crea esta nueva figura de lo que es el juez de ejecución. Pues puede cambiar los términos de la sentencia. Por ejemplo, puede disminuir por buena conducta una penalidad y decir sobre las solicitudes de liberación anticipada también. El juez de ejecución pues va a tener conocimiento sobre los incidentes e impugnaciones que surjan con motivo de la estadía del interno en el centro penitenciario y puede también revocar los beneficios otorgados a un sentenciado y autorizar las peticiones de traslado que formulen los internos o autoridades que se encuentren dentro de las entidades, en otras entidades federativas. Entonces ahí está. Como órgano jurisdiccional está conformado por tres tipos de jueces: juez de control, juez de juicio oral, juez de ejecución, y vamos a ir teniendo la presencia de cada uno de ellos a lo largo de nuestro proceso penal.